Vamos a empezar este cortometraje por el final, porque trágicamente esta historia termina aquí. Dos grandes epidemias causaron pánico y muerte en la capital, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Cuáles fueron estas epidemias? ¿Cómo se iniciaron? ¿Cómo afectaron a Lima? Y sobre todo, ¿qué nos dejaron? Una historia de epidemias en la capital. Si vamos a hablar sobre las epidemias que causaban pánico en la capital en años pasados, debemos saber cómo vivía Lima en el siglo XIX. La población en Lima había crecido, pero el espacio no. Es por eso que la alta densidad obligaba a dividir espacios cada vez más pequeños y poco saludables. Hombres y animales convivían generando ambientes con contaminación. Eran típicas las casas con corrales o gallineros. Los limeños prácticamente se codeaban con roedores, insectos y animales domésticos. Y fuera de las casas se cruzaban con el ganado, con mulas y gallinazos. Muy pronto llegaría al Perú dos grandes y temidas epidemias. ¿Cuántos días tienes los síntomas? 4 días. Me dijiste que empezaste con escalofríos, dolores en la cintura, la fiebre sube rápidamente y vómito negro. Sin duda fiebre amarilla. Le espera el delirio y el coma. Lima fue azotada por la epidemia de fiebre amarilla. Las primeras señales de la epidemia se dieron en Panamá y Ecuador a finales de 1851. Las autoridades trataron de evitar la llegada de la enfermedad poniendo en cuarentena embarcaciones de las regiones infectadas. Sin embargo, en 1852, el panameño José María Vázquez fue la primera víctima en suelo peruano de esta mortal enfermedad. Bueno, la fiebre amarilla es un virus hemorrágico que hace años mucha gente moría por este virus, ¿no? Comienza con una fiebre persistente, con dolor de cabeza, sangrado por la nariz y por la boca, el paciente toma un color amarillo, entra en coma, convulsiona y fallece. El hígado, que fue destrozado por el virus, impide que la sangre coagule y más o menos en el periodo de 2 semanas el sujeto fallece. La epidemia se llega a desencadenar en 1854. Según el doctor Hermilio Valdizán, se registraron 80-10 víctimas, como menciona en su diccionario de la medicina peruana. Por otro lado, se abrió un hospital fuera de la ciudad en Bellavista, para evitar el contagio de los pacientes de los hospitales de Lima. Lógicamente, la ignorancia contribuyó mucho a la epidemia, ya que las autoridades afirmaban que los únicos afectados eran los extranjeros y que el clima evitaría el contagio humano. En estas condiciones se dio la primera epidemia de fiebre amarilla. Sí hubo pánico, ¿no? Porque no se sabía exactamente cómo se producía, cómo se controlaba. Algunos pensaban que era un castigo divino, algunos pensaban de que era la sociedad o las basuras, de que era una cosa característica de Lima. Y en parte lo poco que hicieron los médicos, que sí sirvió de alguna manera, fue medida de saneamiento ambiental, ¿no? Muchas veces se dice que hicieron lo correcto por razones equivocadas, es decir, no tenían claro de dónde venía la enfermedad, pero sí el saneamiento ambiental ayudó a promover la higiene y a disminuir esta enfermedad, ¿no? Por otro lado, a raíz de la epidemia, hubo una mejora en la capital. En primer lugar, se realizaron obras para la canalización de las tuberías subterráneas. Se trabajó en combatir la contaminación ambiental creando parques y alamedas. Se construyó el Hospital 2 de Mayo, un hospital más moderno y amplio.
La enfermedad duró hasta fines del siglo XIX y no se volvió a tener una epidemia. Sin embargo, se sabían casos de fiebre amarilla que alertaban a la ciudad entera. La segunda epidemia que causó pánico y muchas muertes en la capital en el siglo XX fue causada por las pulgas de las ratas. La peste bubónica fue la gran epidemia del siglo XX. Se trataba de una enfermedad originada por las pulgas de las ratas infectadas. La peste vino en embarcaciones que llegaban de Europa. En realidad, el desencadenamiento de esta peste se debería a la combinación de roedores, el pésimo sistema de desagüe y las costumbres poco higiénicas de los limeños. Hoy, lo que sería una antihigiénica forma de vida permitía a inicios del siglo XX que las ratas pasearan con facilidad dentro y fuera de las casas. Bueno, la peste bubónica, sus principales síntomas eran sequedad de lengua, hinchazón de ojos, la fiebre subía rápidamente, al paciente le brotaban tumores del tamaño del huevo de una gallina, en el cuello, en las axilas, en la ingle. Fue Juan Agnoli, un médico italiano, quien tuvo a cargo la campaña en contra de la peste bubónica. Él implementó medidas extremas para acabar con dicha enfermedad. Encargó a 100 peones visitar las casas, cazar roedores, trasladar a los enfermos, enterrar a los muertos, tapar los nidos de las ratas y destruir las edificaciones infectadas. La peste, además, tuvo como consecuencia el incremento de racismo. La mayoría de víctimas provenían de barrios pobres, por lo que la enfermedad era conocida como un mal de la clase baja. En Lima se creó otro tipo de racismo, ya que se decía que la primera víctima de la enfermedad fue un chino. Esta creencia, más la condición miserable en la que vivían los chinos en esa época, desató una ola de racismo hacia los emigrantes asiáticos. Incluso se trató de prohibir la entrada a los chinos al Perú. Asimismo, la epidemia se fue yendo como vino una vez, silenciosamente. Gracias a Dios nos libramos de las epidemias. Como decía Hipólito Unanue, quien fue prácticamente el padre de la medicina peruana, las enfermedades eran la desarmonía de la naturaleza. A nuestro modesto parecer, estas epidemias se hubieran evitado con una educación a la población sobre la salud y un mayor nivel de higiene. No esperemos que venga una epidemia como el de la fiebre amarilla, porque ahí sí seremos todos historia. Told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape